Hola a todos, Mm, ¿cómo estáis? Bueno, primero quisiera comentar el tema de lo que trata esta investigación. Es lo que se va a dar, no es el mecanismo de la investigación, bueno, se puede hablar un poco de ella, pero vamos a aclarar un dato interesante, vamos a hablar del comercio exterior y la lengua. Más bien es la lengua con su influencia con respecto a- a la economía y el caso específico de España. Porque los resultados de esta investigación pues, son bastante interesantes y vamos a llegar a ello. Bueno, el comercio exterior y la lengua. Voy a leer lo que está aquí en el vídeo. Existe un dato muy interesante sobre en comercio bilateral entre países, que si dos países comparten la misma lengua, el comercio entre ellos puede ser hasta 7 veces más que si no lo comparten. Partimos de este hecho. Esto es un hecho que salta un poco en la evidencia, pero es un hecho constatado y demostrable. El hecho que en una relación comercial bilateral, si se comparte la misma lengua, el comercio entre esos dos países va a ser mayor, tanto que puede llegar a ser 7 veces como que si no la compartiera. Vale. Aunque exista ya una lengua común, es decir, una lengua común con respecto al comercio exterior, un lenguaje y hasta una jerga de comercio internacional. Normalmente el inglés, que es la lengua del comercio internacional, y unos términos por todos ya conocidos y muy trillados sobre términos de comercio y jerga de comercio internacional. Esto sigue pasando debido a varias razones. Aunque ya exista una lengua común de comercio internacional, que esto debería agilizar las negociaciones bilaterales entre países, aún así, si las dos naciones o los dos países no conllevan la misma lengua, pues irá disminuido el comercio entre ellos. Y si la lleva, pues aumentará. Una lengua común entre los países multiplica el potencial comunicativo de una colectividad, según Adam Smith en la riqueza de las naciones. En otras palabras, los negociantes o comerciantes tienen una mayor versatilidad a la hora de hablar y posibilidad de empatía y reconocerse como seres humanos, es decir, humaniza la relación comercial y crea vínculos mucho más fuertes que si no se comparten la misma lengua, ya que esta pasa a ser simplemente una relación fría y calculada transacción de bienes, es decir, humaniza la relación comercial. Si las dos personas, si los dos individuos que están negociando, las dos empresas que están negociando comparten la misma lengua, se humaniza la relación comercial y lo cual hace que fluya más. 2. La lengua como reductora de costes de transacción. Es natural que los trámites para llevar a cabo el comercio se faciliten a la hora de compartir una misma lengua común, sobre todo para entenderse de lo que demanda la contraparte, es decir, qué quiere el otro y qué quiero yo, y que quede claro entre los dos. Para el mutuo entendimiento de necesidades, para complementar y formalizar los contratos, y, y, y la claridad para llevarlos a buen fin, o sea, para finalizarlos, para concretarlos y llevarlos a cabo, y para resolver los imprevistos que puedan surgir. Tercero,
como reductora de la distancia psicológica entre países. Que la distancia psicológica entre países es si tengan una cultura semejante o común entre países, entre las partes, pero esta se establece por vínculos históricos como por ejemplo España y sus excolonias, es decir, España y Suramérica, Guinea, Filipinas, etc. Inglaterra y sus colonias, por ejemplo, el buen comercio que existe entre Estados Unidos e Inglaterra, o Estados Unidos e India, perdón, entre Inglaterra y la India, o Inglaterra y sus colonias, como Australia, por ejemplo, o Francia y sus colonias, Francia y casi toda África. Esta por, esta por lo pronto es lo más difícil de conseguir de las tres, ya que es necesario un pasado común. Por último, no solo afectaría el comercio internacional entre dichos países, también habría un significativo aumento de relaciones no de comercio, de comercio como inversión, de no solo comercio, sino como inversión entre países, flujo de capitales, turismo, flujo intercultural, migración mutua y deslocalización mutua. Todos los efectos económicos son dados porque las dos partes comparten una misma lengua. Dicho esto, pasamos a hacer dos preguntas y a responderlas mediante la estimación estadística de impacto. La estimación estadística de impacto de los cambios propuestos es el método que hemos usado para llegar a los datos concretos de resultado de las preguntas que vamos a hacer. Bueno, y aquí viene lo interesante. Primera pregunta. ¿Qué pasaría si mañana por la mañana, de forma milagrosa y sin saber cómo, todos los españoles se levantaran con el mismo nivel de inglés? Más o menos un B2, C1. Claro, sin olvidar el castellano y las otras lenguas que allá hablen. ¿Cómo afectaría eso al Producto Interior Bruto? Y la segunda pregunta sería, ¿qué pasaría si mañana por la mañana, de forma milagrosa y sin saber cómo, todos los habitantes del planeta Tierra se levantaran sabiendo castellano o español, al nivel B2-C1, sin olvidar sus propias lenguas? ¿Cómo afectaría eso al Producto Interior Bruto español? Vamos a dar las sorprendentes estimaciones de resultados que daría esto con respecto al comercio bilateral, cada uno y en total sus repercusiones en el Producto Interior Bruto. Todo también como el flujo de capitales, inversión, turismo, flujo intercultural, migración mutua, delocalización mutua, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a dar los sorprendentes resultados. Con respecto a la primera pregunta, la respuesta sería un aumento del 19%. Es decir, si todos los españoles mañana por la mañana hablaran en castellano, hablaran inglés a un nivel B2-C1, el Producto Interior Bruto español subiría hasta un 19%. Automáticamente no, claro. Las repercusiones económicas de esto tardarían unos años para concretarse, más o menos 3-4 años. Pero el Producto Interior Bruto subiría un 19% y se quedaría estable en esa posición. ¿Esto es imposible? Bueno, ya lo veremos, ya analizaremos que estas estimaciones, por qué se hicieron y son tan ilógicas. Pero bueno. Y la segunda pregunta es, el aumento del Producto Interior Bruto sería alrededor del 39%. Esto es para si todo el planeta aprendiera a hablar español. Claro, no es lo mismo enseñarle a hablar inglés a 45 millones de personas que a enseñarle a hablar castellano
a 7.500 millones de personas. No es lo mismo. O sea, claro, el efecto es aún mayor, 39%, sí, pero veamos lo difícil que es una cosa con respecto a la otra. Son cifras impresionantes. Para llegar a estos datos, se calculó el impacto de cada uno de los socios comerciales, es decir, España con cada uno de los 200 países más o menos que existen. También teniendo en cuenta que España se convertiría en un país ESL, English Second Language, ESL. ¿Qué significa esto? Que su segunda lengua sería el inglés. Que aunque no compartiría la misma lengua con otro país, se facilitaría, por ejemplo, con Francia, o con Inglaterra, perdón, con Alemania o con China, en la misma lengua con otro país se facilitaría el comercio exterior y las actividades económicas y aumento significativo con respecto si los países de habla inglesa, Estados Unidos, Inglaterra, Australia, la India y todos los que hablan inglés. Es decir, para que se quede claro, la English Second Language, sí, aunque, porque los países no solo son monolingüistas, hay países polilingüistas. Está el caso, por ejemplo, es Suiza, que tiene 4 lenguas, el alemán, el francés, el italiano y bueno, uno propio pequeño que tiene. Según la región donde estés, está más abocado a un lado que hacia otro. O sea que no solo haría bilateral, aumentaría el aumento bilateral con países de solo habla inglesa, pero sí también con países aunque no hablen inglés, pero también son English Second Language, o sea, países el inglés es una segunda lengua. Para concluir, podemos decir que aunque suenen descabelladas las dos propuestas, no lo son en lo absoluto. En un periodo de una generación es posible que los españoles lleguen a hablar todos inglés, o por lo menos una parte significativa. Y por la otra pregunta, nos damos cuenta que invertir en el extranjero, en países lejanos y cercanos, en que se aprenda el castellano, repercute positivamente en el Producto Interior Bruto, aunque sea una fracción del aumento del PIB, que es una labor que hace el Instituto Cervantes. Entonces, aquí, ¿qué sería importante aclarar? La conclusión. Si los españoles hablan inglés, aumentará el Producto Interior Bruto. Vale, eso está claro. 2. La repercusión del gasto de que esto ocurra se repercutirá en el Producto Interior Bruto, aumentándolo y creciendo la economía y dando pues creación de riqueza. También otro gasto que se repercutiría en aumento del PIB es enseñarle a los demás países a hablar castellano. También. Una es contrarresta a la otra. No. Las dos pueden llegar a sumarse. Es decir, no está reñido con que los españoles hablen inglés y que los demás aprendan castellano. No está reñido. Esta es la conclusión de la investigación. Aquí no se presentan las tablas de datos, la estimación, solo se da el resultado, 19% para la primera pregunta y 39% para la segunda. Ya, si esto se dice en estimación estadística de impacto y ya se decir en lo que es la investigación en sí, pues se puede mostrar el impacto uno a uno, país a país, repercusión, aumento, cálculo de que es English Second Language, cómo tiene el nivel de inglés ese país, claro. Y así, y cálculo de importaciones con ese país, aumento, estimado. Todo esto son estimaciones, por el oponente. Estimación estadística de impacto. Esto es lo que es una estimación.
Pues nada, eso es la investigación que os dejo. Está en mi página. Lo que he leído es el resumen de la investigación. Y bueno, esto ya se publicará en un artículo, eh, como un artículo de investigación, con todo su orden, con su bibliografía. Aquí simplemente pongo la introducción, el desarrollo un poco y los resultados, que son los más importantes, y un análisis que ahora con el vídeo pues se hace mucho más ameno. Pues muchas gracias y bueno, hasta otro vídeo.